La entrevista, tiempo para ampliar, analizar y opinar sobre los temas de mayor impacto público en Colombia, el Valle y el mundo. La entrevista, preguntas y respuestas que enriquecen su criterio y opinión. Sábados 11 a 12 del mediodía por Univalle Estéreo. Saludo muy especial en el inicio de la entrevista, donde nos complacemos en un encuentro para llevar hasta ustedes más conocimiento con los protagonistas de los grandes temas. Hoy dos invitados muy especiales y el tema lo es todavía más. Vamos a través de esta emisión a hacer una especie de exégesis, o sea, interpretación de lo que es una tendencia en el mundo entero desde hace 10 años. Desde luego, obviamente, esta clase de movimientos pues son tan antiguos como la humanidad, pero la tendencia se tipifica es en gente joven. También obviamente están las personas que son, por decirlo de alguna manera, tradicionales, en grupos que canalizan o buscan al menos hacer eso, toda la inquietud de espiritualidad que tenemos los seres humanos, lo motivacional. Algunos de esos grupos son visibles, otros no tanto, y en ese caso de los que trabajan prácticamente pues de manera privada, pero son toda una cajita de sorpresas por lo que tienen adentro, logré encontrarme con CAF, que tiene un significado bellísimo, un camino de desenvolvimiento espiritual. Dos de los miembros de esta agrupación, que tiene 80 años de creada, está en 24 países, o sea, es de carácter internacional. Su fundador fue un argentino, me imagino que ya murió, aquí me están diciendo que sí. Entonces, les decía, nuestros invitados de CAF son Edgar Villamarín López, quien además tiene una grata coincidencia con nosotros, es egresado de la Universidad del Valle, un ingeniero eléctrico y también ha sido docente de la casa. Y está Mario Verde Soto, otro ser de verdad, con lo que significa, y si ellos me lo permiten, la evangelización de la espiritualidad a través de este grupo. Y hoy vamos a hablar con ellos sobre qué significa, pues desde el punto de vista de la responsabilidad del comportamiento y de la misión que tenemos como seres humanos, hablar del trabajo espiritual en una persona. Pero se lo preguntamos a usted, Edgar, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo por darnos este espacio tan hermoso y tan lleno de alternativas. En realidad, digamos, el trabajo espiritual, consideramos nosotros que hoy en día para los seres humanos toma demasiada relevancia. Es un aspecto tan importante en la vida de cualquier ser que desearíamos que ojalá todos, absolutamente todos, volcáramos la mirada hacia esa parte. Somos conscientes de que de alguna manera hacer este trabajo implica un esfuerzo, una constancia, un anhelo profundo de romper con tantas ideas y tantas creencias y tantas estructuras que de alguna u otra manera nos limitan. Conscientes de que a nosotros quizás nos han enseñado mucho a trabajar hacia afuera. La mirada la hemos volcado hacia la conquista de bienes exteriores, que no es que consideremos que sean malas, es parte del trabajo que tendríamos que realizar como seres humanos, pero también pensamos que hay una falencia muy grande, y es que quizás no hemos incursionado mucho en el campo del interior del ser. Y CAF de alguna manera propicia esa posibilidad. O sea, que todos podamos comenzar a penetrar al interior y comenzar a hacernos preguntas, a buscar respuestas y hacer todo un trabajo que consideramos que tarde que temprano va produciendo unos efectos reales. Por eso hablamos de que CAF es un camino de desenvolvimiento espiritual. Y es un camino donde penetramos al interior, buscamos respuestas. Yo estoy seguro, por la experiencia, de que las respuestas van llegando. Bueno, esta va para Mario, esta pregunta.
Tiene una definición que tiene un contenido pues filosófico inmenso. CAF es una reunión de almas que buscan su liberación interior a través de un método individual exterior. ¿Nos quiere explicar esto, Mario? Sí, cómo no. En primer término, muchas gracias por permitirnos estar acá. Estamos supremamente complacidos de poder expresar nuestro mensaje a través de este medio. En realidad, la palabra CAF es una palabra antigua, que significa el esfuerzo del ser humano por encontrar su identidad con la divinidad. En ese propósito, la corporación CAF tiene unas actividades, tiene un método de trabajo personal que cada individuo realiza buscando la identificación consigo mismo. He sabido que todos somos el resultado de una educación que hemos recibido en nuestros hogares, en nuestra enseñanza primaria, en la enseñanza universitaria, en el trabajo, en la sociedad misma, que nos ha hecho tener una identidad que solamente mira hacia el exterior, como explicaba el señor Villamarín. El afán, la lucha por la vida, hace que solamente pensemos en lo que pasa hacia el exterior y no miramos nuestro interior. Entonces este trabajo, este método nos lleva a mirarnos hacia adentro, a reconocernos, a identificarnos, y a través de ese logro, al entendernos, comprendernos, podemos comprender y entender nuestro entorno. Sabemos que de todas maneras estamos viviendo en relación. Uno no puede decir que vive en una burbuja totalmente independiente. Somos miembros de un tejido social y cualquier acción, cualquier pensamiento, el pensamiento mismo está influyendo en ese entorno y no somos conscientes de eso. Entonces el trabajo que estamos realizando nos conduce a hacer conciencia a ese respecto. Vamos a hablar, definimos en cierta forma el significado de la misión de ustedes, llamémoslo así, a través de pues un movimiento propio que lo creó hace 80 años una persona que tiene un nombre, CAF, que igual ya les dijimos a los oyentes qué significa. Vamos a hablar de la organización para luego meternos en el terreno de la filosofía. Por ejemplo, en el caso nuestro, nace CAF fundada por el señor Santiago Bovicio. En realidad fue una persona muy joven. Argentino, ¿no? Argentino, muy joven realmente, porque él nace en el año 1903 y en el año 26, o sea, con 23 años, viene con esa misión tan hermosa de buscar posibilidades en América. ¿Por qué razón? Yo diría, de alguna manera, es como que si dentro de esa visión universal que a veces nos cobija, como que detectamos que de alguna manera hay posibilidades en alguna parte. Entonces él viene con la misión, no fue fácil, pues, cerca de 10 años para encontrar las primeras personas que lo iban a apoyar en el trabajo. Y nace en el año 37, nace CAF. Santiago no esperaba que fuéramos muchos, pero de alguna manera también el mismo anhelo, el mismo deseo de encontrar pues respuestas a la vida fue propiciando el medio o las posibilidades para que se fuera expandiendo la obra. Hoy estamos hablando de espiritualidad. Lo hacemos a través de la visión y de conocer qué es CAF. Son 80 años de creada esta organización CAF. Yo diría que es bastante tiempo. No es muy poquito lo que han logrado en membresía a través de casi un siglo, porque estamos hablando que más o menos en el mundo hay cuántas miembros de CAF, y en Colombia, en Cali, 70 personas. En el mundo, cerca de 5.000 personas. Sí, en 80 años, ¿por qué por decirlo de alguna manera, porque pues se nos hace poquito, ¿no? Porque es que en mucho, casi un siglo, que hayan logrado pues tener a hoy, ¿no? Puede que en otros, pues, durante estos 80 años, en otros tiempos hayan subido esa cifra, pero 5.000 no es que sea poquito, pero para el tiempo que lleva la misión se nos hace poco. ¿Por qué? En realidad yo pienso que esto para mí es como una idea bastante revolucionaria. No tanto de que sea como un misterio del trabajo espiritual, sino diríamos que es generar un campo de posibilidades en el ser humano tan diferente en el sentido de que
tiene que de alguna u otra manera romper con ideas, con creencias, con estructuras que lo han manejado durante siglos. Cuando nosotros le decimos al ser humano, usted tiene que comenzar a revisarse interiormente y comenzar a darlo todo por amor al ser humano, se va bajo una estructura muy fuerte. O sea, acá no prometemos absolutamente nada. Realmente consideramos que no todos hacemos esta labor de un amor incondicional. Un amor incondicional, es fundamental. Mario Verde Soto es un importante miembro de CAF. ¿Usted cómo llegó a la organización? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, desde muy temprana edad me surgieron muchas inquietudes de búsqueda espiritual. Entonces me nutrí de muchas lecturas orientales, muchos autores que manejaban el tema, y estuve en algunas escuelas de desenvolvimiento espiritual, y por ese camino llegué alguna vez, inexplicable, estando en mi sitio de trabajo. Llegó una persona amiga y me escuchó por teléfono que yo estaba refiriendo algo sobre una reunión de carácter espiritual. Entonces me preguntó cuáles eran esas inquietudes, y que él conocía un grupo, una organización que se llamaba CAF, y que a él le gustaría vincularme. Exactamente, yo accedí, me invitaron, tuve una entrevista y quedé totalmente encantado con el mensaje, con la obra, con la labor que se realizaba, y desde ese momento me vinculé. ¿Cuáles son las actividades o los programas de ejercicio para los miembros de CAF? ¿Qué hacen? ¿Retiros? ¿Reuniones me imagino con conversaciones o disertaciones filosóficas? Nosotros hacemos, para los miembros de CAF, hacemos reuniones semanales. Estas reuniones semanales están rodeadas de una enseñanza, que son las enseñanzas de CAF. Las enseñanzas de CAF puede estar... ¿Como la Biblia? Podríamos decir que hay enseñanzas dentro del campo de CAF que son la enseñanza propia de CAF, que yo diría que es una enseñanza que viene desde las épocas muy antiguas, que ahí surge la enseñanza propia, que es la que nos transmite el señor Santiago en sus comienzos. Esa enseñanza se ha ido nutriendo con enseñanzas las propias de CAF, que han ido surgiendo después con los mismos miembros que se han entregado y se han dado más a la obra, como si la divinidad potenciara una fuerza tal que hiciera posible una transmisión de ideas nuevas, ¿sí? Entonces, ideas nuevas, decía el señor Santiago, ideas y obras nuevas se preparan para el hombre. Entonces siempre estamos trabajando con lo que llamamos una enseñanza renovada, ¿sí? Enseñanza renovada. O sea, siempre estamos tratando de trabajar con enseñanzas, son siempre universales, pero siempre las tratamos de adaptar al momento y a las circunstancias. Entonces, en cada reunión de cada semana, cada persona que dirige una reunión trata al máximo de transmitir esas ideas de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, este año estamos viendo una enseñanza que se llama la obra de CAF, que es como un compendio de toda la información que nosotros manejamos, para que nos quede claro también lo que vamos a transmitir. Bueno, adicional dentro de esa enseñanza, pues lógicamente se maneja un método que no solamente lo estructuramos dentro de las mismas reuniones, sino que también la llevamos al campo individual día a día. Dentro de ese método aparece, por ejemplo, una meditación que realizamos. Tratamos de hacer ejercicios que nos ayuden a tener control sobre nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras acciones. Tratamos de siempre recordar en el día qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, de tener momentos en que nos detenemos a decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, tratamos como de incrustarle a la vida en cada instante un anhelo muy profundo de estar muy despiertos, de saber qué estamos haciendo, de qué manera lo estamos proyectando, y si eso que estamos proyectando de alguna manera o no beneficia al ser humano. Entonces, siempre pensando en el bien común, siempre pensando en el bien común. Entonces hacemos reuniones, hacemos retiros, hacemos encuentros, reuniones permanentes. A las personas que asumimos en algún momento un compromiso,
Lo otro, tenemos las otras actividades que son actividades abiertas, ¿sí? O sea, las actividades donde abrimos nuestras puertas siempre. Pero noto que no hay en sí ceremonias, ¿no? Bueno, eso iba a tocar un poquito, sí hay un ceremonial. Sí hay ceremonias. Hay un ceremonial. Sí, tienen postulados que están basados en Santiago Govicio, que fue el fundador. Sí. Digamos, un gran postulado es que el principio fundamental del universo, Dios trasciende la comprensión actual del ser humano. O sea, nosotros creemos en un principio fundamental del universo. Dios así lo ha llamado en la humanidad. Más no implica que otra persona tenga de otro nombre. Lo importante es que hay un principio que nos trasciende, con el cual, por más que tratemos con la razón de darle un sentido, un significado, una forma, nos vamos siempre a quedar corticos. Entonces lo aterrizamos un poquito en la idea de lo que llamamos la Divina Madre. Entonces para nosotros es bastante normal que nos oigan hablar de la Divina Madre. Pero la Divina Madre es como, más bien es una imagen que cada cual puede interiorizar, pero que es diferente, no es un patrón estándar para todos. Para mí la Divina Madre puede representar... Como la experiencia que le deje a cada uno esa búsqueda que está en el camino pues de las prácticas de CAF. Sí. Estamos en compañía de Mario de Soto y Edgar Villamarino, dos miembros de la organización espiritual CAF, que tiene sede en Cali, pero es de carácter internacional. Estamos hablando ahorita que la Divina Madre para ustedes pues es una manifestación propia de la organización. ¿Exactamente en qué consiste? Digamos, es como la Divina Madre es como una forma de aterrizar un poquito, ¿cierto? Esa imagen del Dios, del desconocido, ¿cierto? Pero el Dios para ustedes es femenino. Divina Madre. Yo diría que, por eso decía que es como una simbología y una representación. Es un concepto muy particular, ¿cierto? Es que lo he entendido como que dentro de la parte femenina se conjugan muchas cosas hermosas. Entonces, cuando yo pienso en lo femenino, no es porque hagamos diferencias, sino que dentro de lo divino desconocido, que es tan grande y tan inmenso, tratar de interpretarlo a través de la razón nos queda muy grande. Si yo lo aterrizo con una imagen un poquito más humanizada, por decirlo así, y lo veo desde la óptica de la parte femenina, yo diría, qué lindo, porque usted ve la feminidad. La feminidad representa amor, representa entrega, representa sacrificio, representa vida, representa... Y no es que no estemos pensando que yo como hombre no lo tenga, simplemente que todos lo tenemos, porque todos tenemos tanto la parte femenina como la parte masculina, perdón. Entonces es como darle vida a esa otra parte que a veces podemos tener allí al acceso, pero no la aprovechamos. Y que cada persona que se interesa por ingresar a CAF, de acuerdo obviamente a las disertaciones, a lo que oye, por donde lo guían, pues lo desarrolla. Esa Divina Madre, que usted dice que no es un cliché, que no es exactamente una vivencia estándar, sino pues porque todos los seres humanos pues tenemos y nos caracterizamos precisamente por las diferencias. Cada uno en su diferencia lo maneja y lo crea, y es algo muy propio de cada uno de quienes tienen la oportunidad de ingresar a CAF. Inclusive que es una idea que es dinámica, digamos, es cómo veo yo la Divina Madre hoy. La veo de una determinada manera, de acuerdo a mi desenvolvimiento espiritual, de acuerdo al estado de conciencia. Porque todos los días no son iguales. Pero mañana ya puede ser otra cosa, ¿cierto? Sí, claro. Yo reconozco, por ejemplo, que la idea de la Divina Madre que tenía hace 10 años es completamente distinta a la que tengo hoy en día. Inclusive podemos reunir a 10 miembros de CAP y le podemos preguntar, para usted, ¿cómo ve a la Divina Madre, cómo la representa? Y vamos a ver diferentes maneras de enfocarla, ¿no? O sea que eso nos acerca un poquito
a ese contacto divino que todos tenemos en nuestro interior, ¿sí? Porque en realidad el trabajo espiritual en CAF implica hacer un trabajo de interiorizar, o sea, ir hacia adentro. Y cuando yo me conecto con el interior, yo diría que hay una fuente muy grande de posibilidades que ya la ciencia hoy en día corrobora, está en el corazón. El corazón es como el asiento de la divinidad, la fuerza divina que nos abraza, que nos alimenta, que nos da posibilidades y que siempre está con nosotros. Solamente que hay que buscarla, o sea, la respuesta llega si uno la busca. Entonces nos contactamos con esto tan lindo y las posibilidades son inmensas, son enormes, ¿no? Se le nota por el rostro que pone mucho estado de luz cuando está hablando de encontrarse adentro con el alma o con el corazón, como usted dice que ahora lo definen. Bueno, para que los oyentes pues tengan mayor claridad acerca de lo que es CAF, ¿cuáles son las ceremonias? Le preguntamos a Mario Verde Soto. Las ceremonias que hay dentro de la organización. ¿Qué ceremonias hacen? Bueno, nosotros tenemos inicialmente reuniones semanales por grupos. En esas reuniones tenemos un tema de estudio, tenemos una meditación, tenemos un diálogo sobre el tema que se ha estudiado y luego al terminar hacemos una oración. Dentro del ceremonial tenemos una reunión anual en donde nos visita un representante de CAF que generalmente viene de otro país, y en esa oportunidad debemos tener un resumen del trabajo que hemos hecho durante todo el año. Sí, principalmente eso sería todo, ¿no? Nosotros tenemos como una labor, una actividad básica principal, la meditación diaria. Nosotros algunos podemos hacer meditación en la mañana, a primera hora de la mañana. Pero cada uno en su casa, cada uno en su lugar. Por supuesto que en las reuniones que hacemos en la sede también tenemos, es una reunión de 1 hora y media, 1:45, y ahí también hay un espacio para la meditación. ¿Ustedes tienen sede propia? ¿Dónde? ¿Aquí en Cali? Sí, hay una sede propia que queda en Ciudad Jardín, en la carrera 13. 101, Sí, no, 101 número 1364. 364, sí. Ajá. Y quien esté interesado, ¿cómo puede contactarlos? ¿Tienen pues teléfonos? Sí, ¿atienden al inquieto? Por decirlo de alguna manera. Si yo quisiera buscar a CAF, ¿cómo lo encuentro? Físicamente hablando, ¿no? Físicamente, sí. Entonces tenemos la sede aquí en Ciudad Jardín, en la carrera 101, número 1304. En general, dentro de esa sede también hacemos actividades abiertas. En general, que nos acerca siempre, les tomamos sus correos electrónicos y cada semana les estamos enviando las invitaciones a las actividades. Generalmente hacemos... O sea, hay que ir a la sede, mejor dicho. Sí, para contactarlos a ustedes hay que ir a la sede. Si hablamos de la parte física, si hablamos de la otra parte es, digamos, más de tipo virtual. En general está una página que es www.caf.org. Digamos que esa es la página oficial. Muy bonita. Entonces, y siempre decimos, trata de ir a la página oficial. Ese transmitir y ese llevar ese mensaje en cada lugar. A las personas que nos visitan normalmente se les entrega una visión universal de la vida. Ahí donde decíamos, es como el trabajo que estamos realizando actualmente, expandir la idea de CAF a través de todos estos medios. Tenemos también otra página que es la página de CAF Colombia, que es un Facebook. O sea, hoy en día estamos tratando de incursionar dentro del campo de las comunicaciones un poquito más. Por ejemplo, la página web hoy en día es una página que se reformó, donde ya podemos ingresar a un campo que se llama actividades, y ahí encontramos las actividades de la semana que se están ofreciendo en nuestro radio. Posiblemente digamos que pueden aparecer actividades de otros radios, porque en Colombia pues tenemos varias ciudades donde trabajamos. En el suroccidente estamos trabajando en Popayán, estamos trabajando en Cali, estamos trabajando en Pereira, hay miembros de CAF.
Y así vamos a otros lados. Tenemos en Antioquia, hay varios lugares de Antioquia que son Medellín, La Ceja, Río Negro, bueno. Y por el lado de Bogotá también se está haciendo toda una labor, ¿no? ¿Hay que hacer alguna contribución, Mario, para poder pertenecer a CAF y permanecer ahí? Sí, yo quería referir algo. Con el mayor de los respetos, correcto. Hay que pagar. Yo quería hacer una mención al respecto. CAF es una corporación sin ánimo de lucro. Se sostiene con donaciones voluntarias de los miembros. Todas las reuniones, las actividades no tienen ningún costo. Se dan instrucciones, se enseña a meditar y no tiene ningún costo. Ese retiro espiritual del que hablamos anteriormente se realiza en una sede campestre que tiene CAF aquí en la ciudad, en el sector de la Reforma. Eso se hace cada mes, cada 2 meses aproximadamente. Nos reunimos ahí en la Plaza de Toros y partimos hacia el sitio de la reunión. Esa reunión es supremamente dinámica, se hace una actividad lúdica, se hace una meditación, ahí se dan orientaciones sobre meditación, como le digo, sin ningún costo para los participantes. Solamente en los días de cuando se realiza este retiro se cobran 15 pesos, que implican el costo del transporte y la alimentación que se da, ya sea un refrigerio, un almuerzo. Realmente no tiene un ánimo de lucro lo que usted dice, ¿no? Porque sí. Nos está mencionando una metodología que es prácticamente, pues, yo tengo una causa y en la medida que puedo, pues, como pertenezco y como quiero trabajar en esa causa, pues colaboro también, porque para poder que sea organización tiene que tener, pues ahí sí, hay que hablar ya no de lo espiritual, sino de lo material. Tiene que estar aterrizada en el mundo real que exige y tiene ese tipo de necesidades. Bueno, ahora sí comencemos a filosofar un poquito. Ustedes, a diferencia de muchos otros movimientos, trabajan con la palabra espiritualidad. Las otras organizaciones se les oye crecimiento interior, luz, otra serie de palabras que denotan lo mismo, pero es la primera vez que me encuentro con la palabra espiritualidad, que están centrados en la espiritualidad. Alguien por ahí, o solemos decir que yo no soy religioso, pero sí soy espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Bueno, para mí la connotación de espiritual implica como ese gran esfuerzo que todos hacemos para descubrir un gran potencial que hay dentro. O sea, todos los seres humanos tenemos esa fuerza. Un gran potencial para encontrar ¿qué? Para encontrar respuestas a la vida. Digamos que como reencontrarnos con lo que verdaderamente es nuestra esencia. O para mejorar la oscuridad, porque todos estamos hechos de luz y de oscuridad. Exactamente. Entonces, como hay unos patrones que de alguna manera nos ha ido inculcando la historia. O sea, nosotros somos parte de una herencia de miles de años de la humanidad, donde, digamos, no encuentro a veces explicación por qué razón todos los seres que nacimos para hacer las cosas de una manera mucho más amable empezamos a desviarnos, ¿sí? A tomar diferentes rutas. Y bueno, y la realidad hoy en día es que estamos casi que rodeados de un afán posesivo, personalista. Nos hemos desviado. Yo diría que no es malo, sino simplemente hemos cimentado el trabajo de nuestra vida en la parte exterior y no hemos incursionado en ese mundo interior. Entonces, cuando nosotros decimos vamos al mundo interior, tenemos que conectarnos con una fuente poderosa que es el espíritu, ¿sí? Que es un intangible, ¿no? Es un intangible, exactamente. Entonces, cuando hablamos de eso, está la parte, decimos, espiritual, porque descubre ese potencial que tiene en su interior y en ese momentico se conecta con el espíritu. O sea, usted está trabajando con la parte espiritual, que a veces se confunde mucho, porque a veces yo he escuchado personas que dicen, ustedes están en ese movimiento espiritual. No, eso es espiritual, eso es religión, eso es secta, eso es
¿cierto? Es iglesias, condicionamiento. Respetamos profundamente, eso sí, todas las filosofías religiosas. Y a quien se nos acerca, nunca le estamos preguntando qué corriente religiosa está practicando. Eso es indiferente ahí. Sí, ojalá el ser humano en ese momentico proyecte la idea de que se quiere desenvolver como ser humano, que es judío, que es protestante, que es católico. Digamos que eso lo dejamos dentro del campo de las posibilidades que está manejando en ese momento. Mas no es un impedimento para que haga este tipo de trabajo. Igual dentro de la universalidad que de alguna manera vamos descubriendo, en algún momento nosotros podemos definir si nuestro trabajo, como lo realizamos antes, lo queremos llevar a otro campo de posibilidades. O sea, eso puede irse dando solito, ¿sí? Uh-huh. De alguna manera, yo por ejemplo, hablo de mi experiencia, de una persona muy católica, supremamente católica. Considero que la religión católica tiene muchas cosas hermosas, pero igual en algún momento de la vida me hacía como grandes preguntas, es decir, ¿habrá algo que de alguna manera me muestre una visión más amplia de posibilidades? Que yo no me sienta coartado a veces por ciertos aspectos de la vida. Bueno, encontré a CAF, que me presentó esas posibilidades, una visión muy universal, donde me da campo de aceptarme como lo que tengo y lo que soy, y me brinda toda la enseñanza para que empiece a trabajar, y empiece a descubrir, y empiece a abrir campo, y empiece a abrir conciencia, ampliar mi conciencia, porque eso es un campo. Hablamos nosotros de que uno de los postulados de CAF, que todos los seres humanos tenemos conciencia y voluntad. La conciencia es como esa capacidad que tengo de darme cuenta de lo que tengo que hacer en este momentico, y la voluntad es lo que tengo que aplicar en ese momento para hacer lo que tengo que hacer. Ahí empezamos a encontrar las falencias. Cuando el ser humano quiere aplicar la voluntad, entonces al enfrentarse a nuevas posibilidades, prefiere no hacerlo. Eso es lo que armonizan, claro. Lo que se armoniza en CAF. Entonces tratamos de ser muy consecuentes en que lo que vamos alcanzando con la conciencia lo hagamos vida. La voluntad lo vuelva real. La voluntad lo vuelve real, y la voluntad se le va fortaleciendo, con lo que decía Mario ahora, con todas nuestras prácticas. O sea, lo que es el método de CAF. El método nos ayuda a fortalecernos interiormente, a tener una nueva voluntad que se va haciendo fuerte y se va capacitando para dar una respuesta muy precisa al momento en que tengo que enfrentar una alternativa. Y es una alternativa de a veces de romper con algo, y eso implica renunciar. Por eso hablamos de la renuncia. Permitirme vivir lo que siento adentro, que ninguno... Sí. Es una unidad sellada, porque usted no lo conoce, yo soy prácticamente la única que tengo como esa vivencia interior, y cada ser humano es igual. Entonces de pronto estamos inmersos en un cliché que es, pues no sé, nacer, reproducirse, comer y morir. Y entonces aquí, pero obviamente se supone que los seres humanos vamos mucho más allá, somos trascendencia. Es permitirse al menos la búsqueda de esa trascendencia. Exacto. Entonces ahí implica lo que hablábamos de la renuncia, ¿no? La renuncia es como una de las bases del trabajo de CAF también. El sustrato de la enseñanza de CAF es la renuncia. Y la renuncia... ¿A qué renuncio? Nosotros la consideramos como una ley universal. ¿Una ley por qué razón? Porque quiere decir que nosotros nos enfrentamos a un campo de posibilidades nuevas cada momento, que llamamos el devenir. En este devenir encuentro un campo nuevo. Y siempre el devenir me está enfrentando a un cambio, a una posibilidad nueva. Pero generalmente uno se resiste a esto. O sea, vive como en un patrón de conducta repetitivo, como si yo estuviera dentro de una condicionado. Jaula. Sí, los comportamientos nuestros son condicionados, hablemoslo en plata blanca. Exacto. Entonces, porque además así nos forman, ¿no? Y estamos como girando sobre la misma jaula, pensando que vamos avanzando, pero no estamos avanzando. Estamos dando pasos, pero estamos girando. Entonces cuando enfrentamos a ese devenir, el devenir es como un campo de posibilidades nuevas que nos enfrenta al cambio, y eso es vida. Claro, y la evolución. Y la renuncia es vida, digamos. Entonces yo me tengo que unir a esa renuncia
a pesar de que no quiero, la vida me lo va a quitar. Entonces, lo más sabio es que yo sea capaz de renunciar en este momento a lo que considero que es valioso, porque me está enfrentando a una conciencia nueva con un campo de posibilidades nuevos. Casi que podríamos definirlo como una renuncia a lo que he sido, a lo que de pronto tengo como comportamientos condicionados y los voy descubriendo. Estamos en la entrevista a través de Univalle Estéreo 105.3. Reunión con ustedes, amables oyentes, muy grata, siempre los sábados de 11 a 12 del día. CAF es trabajar por los demás, por los otros seres humanos, y pues siempre, obviamente, desde el amor. Ese trabajo por los demás, pues antes teníamos que en cierta forma esos seres espirituales, la práctica era la caridad, cuando decíamos trabajar por los demás. Ahora es trabajar por los demás, pero no ni para darles el pan, ni para darles zapatos, ni para darles, sino para darles vida propia, que tienen ellos mismos que emprender, como una búsqueda, como un conocimiento, y como, pues, es decir, como permanecer con esas inquietudes que son, lo que estábamos diciendo anteriormente, muy del interior de cada ser humano. ¿Es eso lo que ustedes definen como trabajar por los demás desde el amor? Sí, en realidad nosotros empezamos esa participación con la humanidad trabajando con nosotros mismos. Como le dije, como expresé anteriormente, uno no es consciente de que vive en relación, de que todo lo que nosotros hacemos, desde el pensamiento hasta que llega al acto mismo, está influyendo en el entorno. Entonces, somos conscientes de que al trabajar con nosotros mismos, estamos proyectando, estamos irradiando ese resultado, ese mejoramiento en nosotros mismos hacia el exterior. Nosotros somos conscientes de el dolor que sufre la humanidad, las guerras, las hambres, mire esos inmigrantes, mire el poder político sin pensar en el bienestar de la humanidad, y uno se siente impotente, dice, pero yo ¿cómo puedo participar para solucionar eso? Entonces uno sufre mirando el sufrimiento de la humanidad. Entonces encontramos que con ese trabajo interior, al fortalecerlo, estamos creando una proyección hacia el entorno como una participación que hacemos con la humanidad. Es decir, si yo cambio, no importa que sea uno, pero significa mucho desde el punto de vista de la transformación, para que, pues, lo que usted dice, no tengamos al frente ese espectáculo de tantos conflictos que tenemos como seres humanos y contradicciones, pues que no son propios solamente de esta época, toda la vida. Y yo no sé, pues esa es la parte misteriosa. Desde que pues existe la creación, el hombre no ha vivido para sí mismo. Es bien difícil lograr eso, porque hay un tema material que lo impide, y es la propia supervivencia. Entonces le impide realmente dedicarse, definámoslo como vida contemplativa. ¿Sí? ¿Es así? ¿Para ustedes? Lo que decía María me parece muy importante. Es como considerar que nosotros estamos mostrando un campo que no es nuevo, que yo pensaba en Cristo hace más de 2000 años. Los esenios fueron, por decirlo de alguna manera, en la época de Cristo, eran movimientos al estilo de los que estamos hablando como CAF. Muy espiritual. Entonces, de alguna manera, Cristo nos fue irradiando durante muchos años un mensaje que era amar. Y Cristo era esenio, ¿no? Claro, entonces amar. Hoy en día, digamos, todo eso que transmitía él desde su visión, desde esas épocas tan aparentemente lejanas, hoy en día son más reales que nunca. Entonces, cuando nosotros decimos nos enfrentamos a la fuerza del amor, eso es enfrentarnos a un campo nuevo desde la óptica del ser humano que se ha volcado hacia afuera, hacia lo demasiado racional. Y cuando nos enfrentamos al amor,
se mueven otras fuerzas que son fuerzas totalmente desconocidas. Pues no tan desconocidas, porque yo decía, hoy en día aún la misma ciencia está mostrando con sus avances, por ejemplo, las teorías de los campos unificados de conciencia, que dicen que cuando el ser humano se conecta desde su corazón con una intención pura, que era lo que decía Mario ahora, de tomar ese dolor de la humanidad y conectarse con una oración muy profunda a esa realidad, se están moviendo unas fuerzas tan impresionantes que uno nunca podría ni medirlas ni cuantificar nada de estas cosas, pero que son más reales que otra cosa. El Cristo, hablando del amor, genera una fuerza. Hoy en día vemos mensajes muy lindos, como por ejemplo una Madre Teresa de Calcuta, como podríamos decir un Gandhi, como podríamos decir un Mandela, o sea, seres que demostraron con su vida que no es a través de actos de reacción exterior, sino con la fuerza del amor, que las cosas pueden modificarse. Y a fe que lo lograron. Uno piensa que no, hoy en día hablamos mucho del sentido de la paz, de la no violencia, un mensaje que más de 50 años tenía Gandhi bajo su hombro y entregando todo por él. Entonces, son fuerzas o visiones que la gente a veces se resiste mucho a aceptarlas y a trabajar con ellas, porque todo lo quieren trabajar desde la razón. Y no, la razón es muy importante, ¿no? No, todo eso que estamos incluso ¿sí? hablando, y lo que es, por ejemplo, los movimientos como CAFs, están considerados que pues lo que tienen en sus manos es prácticamente, pues, primero un intangible y segundo un misterio. Y hay que aceptar que es un misterio, pero la vivencia es la que realmente enruta o transforma. Bueno, les voy a hacer una pregunta, desafortunadamente el tiempo, pues, pero respuesta corta. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Le pregunto a Edgar. Sí, y digamos que yo diría que como ser humano todos le tenemos miedo a muchos aspectos que se mueven en el campo de lo desconocido, ¿sí? En CAF hacemos todo un trabajo para prepararnos para el momento en que tengamos que partir físicamente. Digamos que consideramos que uno no muere desde su óptica de visión universal, o sea, dentro del cosmos, hablamos de mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Entonces hay algo que de alguna manera ha de perdurar. Yo creo en esto, y mi parte física va a tener que desaparecer. ¿Por qué le tengo miedo? Quizás le tengo miedo porque yo me enfrento a muchas cosas que están dentro de mi naturaleza humana, que son los aspectos de los apegos. Tengo una familia muy linda, tengo unos seres que me rodean hermosísimos, tengo mi camino, que quisiera yo estar entregándolo todo momento a momento, pero cuando me enfrento que ya no tengo que hacerlo, de pronto me aparece ese miedito. Pero ¿cómo me voy preparando a él? Pues pensando todos los días en que ese momento va a llegar. Qué pena. Respuesta rápida. Mario, ¿le tiene miedo a la muerte? Por supuesto que sí, pero de todas maneras estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar Edgar. Y eso nos va a llegar a todos. Entonces, allá en CAF nosotros nos preparamos para ese preciso momento. Bueno, muchísimas gracias a Mario Verdesoto y a Edgar Villamarín por haber aceptado nuestra invitación en la entrevista para tratar este tema de la espiritualidad a través del movimiento al cual ellos pertenecen, que es CAF, el Camino del Desenvolvimiento Espiritual.